Hola chicos, ¿qué tal? Soy Sergio de Invernomics y vamos a continuar con la segunda parte del vídeo, errores típicos que cometen los principiantes cuando empiezan a invertir en bolsa. Comprar acciones simplemente porque han subido el año anterior o porque han ido subiendo y has visto, bueno, pues si han subido, seguirán subiendo. Es cierto que el precio de una acción refleja el rendimiento o el buen hacer de una empresa a largo plazo, pero cuidado, porque invertir únicamente con esa premisa puede traernos problemas. A veces las empresas crecen de forma rápida, pero el público o los inversores ponen demasiada fe en altas expectativas de crecimiento y las acciones pueden volverse un tanto caras. Si tan fácil puedes invertir simplemente fijándose en qué acciones están subiendo y comprarlas, pues todo el mundo podría ganar dinero. Pensemos en Inditex, una de las mejores empresas de España. Recuerdo que un amigo me comentó que quería comprar acciones y le dije que era una gran empresa, pero que no creía que fuese el mejor momento de compra tras valorarla. Yo le dije que esperase un poco y aunque es cierto que las buenas empresas es complicado que coticen a un precio más justo y más en este mercado que tenemos donde todo está subiendo, la paciencia habría sido nuestra aliada, porque es cierto que Inditex llegó a bajar a 23 euros o 23,5 la acción por entonces, que es lo que yo consideraba que era un buen precio de entrada. Inditex en aquel momento yo pensaba que estaba valorada entre 27, 29 euros la acción y era un buen precio de compra el de 23. Sin embargo, mi amigo decidió comprar, totalmente respetable, y hasta este último mes y medio que Inditex ha subido, aún estaba perdiendo un 20% aproximadamente desde su precio de compra. Y ahora mismo en 2 años no ha ganado dinero, salvo el dividendo. En cualquier caso, si invertimos en una empresa buena y cometemos un poco un error de apreciación, lo más probable es que el precio, el valor de la empresa vuelva a subir y el precio refleje nuestro precio de compra. ¿Por qué sufre Inditex esta bajada? Pues lo cierto es que una empresa cuando cotiza a precios bastante altos o con múltiplos muy altos, hay muchas expectativas puestas de cara al futuro y en cuanto hay algo que va mal, la acción lo nota mucho y en este caso Inditex sufrió ese tipo de demasiadas expectativas, demasiada euforia y luego no presentar los resultados que el mercado quería o demandaba. Hacer caso a los analistas de los periódicos o de la tele. Por ejemplo, cuando un analista va a un programa de televisión y recomienda ciertos valores, tú no sabes si hay algún interés detrás, si le han pagado, y piensa, ¿por qué alguien iba a, digamos, contar o desvelar una oportunidad tan buena? No tiene mucho sentido. La gente cuando invierte en algo, si es una gran inversión, no lo va publicando a todo el mundo. Pero en cualquier caso, no deberías hacerlo por esta razón. Cuando tú tienes acciones y las acciones bajan, es un momento bastante difícil psicológicamente. Y si tú no has hecho un análisis propio, si no sabes todas las razones por las que estás invirtiendo, en algún momento vas a plantearte, ¿qué estoy haciendo? ¿He cometido un error? Lo cierto es que si tú no tienes un conocimiento profundo sobre esta inversión que has hecho, tendrás muy poca seguridad en ti mismo y probablemente acabes vendiendo en el peor momento. Octavo error, vender por pánico. Comprar es una decisión complicada, pero vender es todavía más. Por ejemplo, cuando hay una caída general del mercado, la mayoría de la gente entra en pánico. Suele entrar en pánico porque realmente piensa en sus acciones como números, no piensa en la empresa que hay detrás. Si tú piensas en la empresa que hay detrás y hay una bajada del mercado pronunciada, incluso un desplome o un crash, tendrías que dar gracias porque te va a permitir hacer las mejores inversiones de tu vida. Ahora bien, ese tipo de situación cambia si es tu acción únicamente la que está bajando. Si tus acciones están bajando o las acciones en un sector muy pequeño están bajando todas de golpe, ahí sí que tendrás que empezar a evaluar si realmente has cometido un error, informarte y tomar una decisión en base a tu investigación. No comprar acciones de una empresa que está haciendo las cosas muy bien simplemente porque compraste en el pasado y no crees que sea buena idea comprar más cara. Mucha gente dice, bueno, si yo compro a 20 y está a 30, ¿cómo voy a comprar a 30? Esto es un gran error porque la gente piensa muchas veces en una valoración en el sentido estático, cuando es totalmente dinámico. O sea, cuando tú compras una empresa a 20 euros la acción y esa empresa ha estado haciendo muchas cosas bien
y ya ha llegado a apreciarse a 30, que tú compres a 30 no quiere decir que estés comprando caro, porque cuando tú compraste a 20 estaba basado en unos resultados presentes y unas expectativas futuras. Pero si esos resultados presentes, cuando ya está a 30, y las expectativas futuras siguen siendo buenas, probablemente la compra sea la misma. O sea, estés comprando igual de caro o igual de barato. Imagina que compraste una acción a 50 euros y al año siguiente cotiza a 60 euros. Y dices, bueno, es que no voy a comprar porque es muy caro. Pero ten en cuenta que si la empresa ha incrementado beneficios un 20%, estás comprando al mismo múltiplo o igual de caro o barato. Y si las expectativas del futuro no han cambiado de un año a otro, y probablemente no hayan cambiado, en la compra es la misma, lo estás haciendo igual de bien o igual de mal. Entonces, como entiendes que es una buena empresa, que está haciendo las cosas bien, que sigue creciendo, que tiene una gran rentabilidad y que cuida a sus accionistas, deberías aumentar posiciones, porque al cabo de 20 años eso puede ser muchísimo dinero. Y encontrar empresas buenas no es tan fácil, así que si la encuentras, aprovéchate de ella y aumenta tu posición. Hacer esto es un error brutal. Por ejemplo, piensa en empresas como Inditex, la gente que empezó a comprar cuando salió a bolsa y luego dijo, bueno, compré a 5, a 6, no voy a comprar a 7 o a 8, luego no voy a comprar a 9, a 10. Total, Inditex se disparó, se multiplicó por mucho además. Lo mismo ocurriría con Amazon, con Netflix, con cualquier empresa que haya crecido básicamente. El no acumular a lo largo del tiempo es un gran error. De hecho, deberías acumular siempre en tus posiciones ganadoras porque generalmente significará que esa empresa que has encontrado es una empresa de primer nivel. Llegamos al 10º error, la trampa del dividendo. El dividendo muchas veces actúa como el caramelo. Te sientes atraído, solo ves el caramelo y caes en la trampa. Pues cuidado, porque aquí la gente ha perdido muchísimo dinero. El dividendo es muy importante y es otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. De hecho, entre dos empresas iguales, idénticas, que nunca van a existir, pero imagina que existe, la que reparta dividendo es mucho mejor porque más vale pájaro en mano que ciento volando. No tenemos efectivo en nuestra cuenta bancaria, de la otra forma no lo tenemos. Pero dicho esto, hay muchas preguntas que uno tiene que hacerse antes de comprar una empresa un poco basada en el dividendo que tiene. Pregunta número 1. ¿Tiene la empresa un largo historial de repartir dividendos de forma ininterrumpida? Repito, de forma ininterrumpida. Esto es muy importante porque las empresas pasan por mejores y peores momentos. Y hay empresas, muchas, que cortan el dividendo cuando las cosas van mal. Así que si vas a invertir en base al dividendo, asegúrate de que sea una empresa que nunca ha suspendido el dividendo. Pregunta número 2 que tienes que hacerte. ¿Qué porcentaje de los beneficios de la empresa van al pago de dividendo? Esto se conoce como payout y es importante porque si una empresa está destinando una parte muy elevada de sus beneficios o un porcentaje muy elevado de sus beneficios al pago de dividendos, el dividendo puede correr peligro en función de los resultados de la empresa. Para empresas que tienen un payout muy alto o que reparten mucho porcentaje de sus beneficios como dividendo, tendrás que asegurarte que es una empresa bastante sólida y que tiene mucha generación de cash flow, es decir, empresas ya algo maduras que generan mucho cash flow o flujo de efectivo. Pregunta número 3. ¿Cómo de endeudada está la empresa? Hay empresas hoy por hoy que se están endeudando para poder pagar dividendos, aprovechándose de los bajos tipos de interés. Entonces, ten cuidado y analiza la situación financiera de la empresa. Si tienen mucha deuda, lo más probable es que el dividendo tarde o temprano desaparezca. Muy importante. ¿Está la empresa creciendo ventas y beneficios o al menos manteniéndolos? Porque los dividendos salen del efectivo. Si una empresa deja de crecer o empieza a ir hacia abajo, quizá no a corto plazo, pero a largo plazo acabará diciendo, lo siento, tenemos que recortar el dividendo, lo siento, tenemos que dejar de pagar un dividendo, o lo siento, vamos a pagar el dividendo en acciones. No te darán efectivo, pero te darán acciones. Y eso no lo quieres. Tienes que pensar que el dividendo forma parte de la política de la empresa. Si en algún momento la empresa decide cancelar el dividendo, puede hacerlo, no está obligada a pagárselo a nadie. Dicho esto, hay una cosa que tienes que tener en cuenta. Cuando tú ves una empresa que tiene una rentabilidad por dividendo, es decir, que el dividendo renta mucho respecto al precio de compra, tienes que hacerte la pregunta ¿por qué?
Es decir, ¿por qué hay una empresa en el mercado que tiene una rentabilidad por dividendo tan alta? Porque los inversores no son estúpidos. O sea, si una empresa renta un 7%, pregúntate por qué. Sobre todo si no ha habido un crash o algo así. Entonces, pregúntate siempre el porqué de las cosas. Recuerdo que un conocido mío invirtió en acciones de Telefónica simplemente porque el dividendo era muy alto. Y yo, obviamente, le comenté que me parecía una mala idea porque Telefónica estaba muy endeudada y además era una empresa que había perdido el poder del monopolio que tenía y que poco a poco las cosas las iba a tener más difíciles. No era una empresa que yo veía creciendo y que fuese de repente a dispararse, a generar beneficios. De hecho, era además una empresa que necesita gastarse mucho en mantener la infraestructura, lo que se llama capital expenses. No era una gran empresa y menos para invertir por dividendo, pero lo hizo. Y creo que fue 3 meses después decidieron recortar el dividendo o cancelarlo. No lo recuerdo muy bien, pero ¿sabes qué pasó? Las acciones se desplomaron. Obviamente, cuando una empresa cancela el dividendo, las acciones se desploman, así que tienes un doble riesgo inherente a ese tipo de operación. Así que ten cuidado. Bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que os haya resultado útil la información y que en el futuro, si tenéis que tomar alguna decisión de inversión,